Cristo. Así en pie, mis amados, les invito a buscar la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 1, versículo número 12. Ezequiel capítulo número 1, versículo número 12. El Señor es bueno, bueno y bueno. Ezequiel capítulo 1, versículo número 12. Voy a leer una versión primero y luego leeré la que está en la pantalla, que es la versión Reina Valera. Libro del profeta Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la iglesia dice: los seres iban a donde fuera el Espíritu, sin tener que dar vuelta, yendo en sentido de cualquier cara. Y la versión Reina Valera dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Ore conmigo en esta hora. Padre, gracias te damos por tu presencia. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa. Nosotros hemos llegado para cantarte, adorarte y bendecirte. Y ahora, Señor, nos sentamos para escucharte. Queremos, Señor, que tú nos hables y nos ministres, Señor, y cambie lo que tenga que cambiar en nuestra mentalidad humana, Señor, y que podamos crecer de acuerdo a tu estatura, Señor, con esta palabra. Toda la gloria, la honra y la alabanza es tuya siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Voy a tener como tema, o quiero tener como tema en esta hora, caminando hacia adelante. Caminando hacia adelante. En el 1998, hace unos cuantos años atrás, inicié a estudiar en la universidad. Pero mientras estaba estudiando en la universidad, también comencé a estudiar en MISPA y también estaba como presidente en los jóvenes de la iglesia local. Y también me involucré con lo que era la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, la JEC, allá en Puerto Rico. Y me asignaron a ser director de la educación cristiana de los jóvenes. Algo que hoy día no sabía, ¿verdad? En el designio de Dios, pues lo hago, pero para la región, para los pastores. Entonces, en aquella ocasión, cuando empecé, ¿verdad?, a trabajar como líder, hicieron un seminario para los líderes, igual que hacemos acá al inicio de año. Nos dieron la visión, algunas herramientas, etcétera. Pero recuerdo siempre una hoja que me entregaron. Estoy hablando en el 1998. Alguien me tiene que felicitar porque me acuerdo de lo que dice la hoja. La hoja decía que el mundo pertenece a los que siguen aprendiendo, que los que ya aprendieron viven en un mundo que no existe. Que el mundo pertenece a los que siguen aprendiendo, que los que ya aprendieron viven en un mundo que no existe. Esa frase significa, entre muchas cosas, que cuando nos encontramos o concentramos en algo o en un tiempo que ya pasó, nos perdemos en algo más grande que está por suceder. Cuando estamos viviendo del pasado o de lo que pasó antes o de lo que pasó en algún momento dado detrás en el pasado, obvio, la bendición que puede estar de frente a mí en el presente o pensando en el futuro, porque siempre estoy pensando hacia atrás. O sea, el que camina avanza y el que no camina se queda estancado. Todavía yo no he visto un río que se le llame río que se quede estancado. Porque si se queda estancado puede ser una laguna, puede ser un lago, puede ser otra cosa, pero el río siempre fluye ¿hacia dónde? Hacia adelante, hacia el frente, se renueva día a día. Pero algo mayor
que esta frase que yo les he comentado hay y es el texto bíblico. Para todas las cosas que tenemos en el diario vivir, la Biblia siempre nos da una razón, un versículo bíblico por el cual nosotros debemos de examinarlo en nuestra vivencia diaria. Nunca la sabiduría humana va a superar la sabiduría divina. Nunca. Dios siempre tiene más sabiduría que el hombre. ¿Alguien lo cree conmigo? La sabiduría del hombre es limitada. La sabiduría de Dios es ilimitada. Por eso es a quien se le llamaba profeta, era porque había la certeza que lo que hablaba no era de sabiduría de hombre, sino era de sabiduría de Dios. Eran personas capacitadas, los profetas, para el trabajo que se les delegaba. Eran maestros, eran predicadores, eran testigos del Dios Altísimo. Interpretaban la voluntad de Dios para con el ser humano. Ese era el profeta. El profeta no habla o no hablaba autoestimulación, o sea, lo que él pensara que es lo mejor. No, el profeta sabía que la iniciativa de lo que iba a hablar venía de parte de Dios. El profeta no perdía el razonamiento. No era que comenzaba a convulsar y allá tenía un éxtasis y vamos a ver qué pasa. No, el profeta estaba en su sentido cabal, pero el Espíritu Santo de Dios le transmitía la información celestial y de acuerdo a su sabiduría humana, esa mezcla, esa unión, ese junte que se daba en ese momento, hacía posible que el pueblo recibiera las palabras adecuadas de la voz del hombre, de la boca del hombre, pero que venían de parte del cielo. El profeta tenía sueños, tenía visiones, experimentaba teofanías, y una teofanía no es otra cosa que una aparición visible del mismo Dios. Eran maneras de Dios revelarse y hablarle a los profetas. Ezequiel, del libro que hemos leído, era un profeta de Dios. No solamente un profeta, sino un gran profeta. Pero Ezequiel no era un profeta como tal vez vemos en el siglo XXI, que muchos de ellos posiblemente puedan entrar a las redes sociales, y esto se ha dado lamentablemente, y puedan primero ver la vida de alguien para saber que va a estar allí y pregunten por esa persona y decirle veo. No, el profeta no es como algunas personas piensan hoy día, que si profetizan que viene un terremoto y se da, gloria a Dios, yo lo dije primero. El profeta no se entusiasmaba ni se alegraba porque Dios iba a castigar al hombre. Al contrario, siempre la profecía llegaba para darle una oportunidad de misericordia al hombre primero. Por eso es que Jonás, siendo un profeta, se enojó con Dios y le dijo, luego de que yo le di la palabra, ahora vienes tú a tener misericordia. Lo que pasa es que Nínive se puso de rodillas. Hasta el perro y hasta el gato, dice la Biblia, todos los animales pusieron en ayuno, porque se postraron ante Dios y pidieron misericordia. Y la persona que pide misericordia alcanza misericordia, dice la Biblia. Si 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo levanta. Yo no sé si tú has sido partícipe de la misericordia de Dios. Entonces, los profetas actuales, o muchas personas, yo digo que el que es profeta no se autoproclama profeta. El que dice que cocina bueno, no tiene que estar diciendo yo cocino bueno. Eso soy yo, que puedo decir que cocino bueno para luego escocotarme. ¿Ah? El que dice que, o el que hace algo bien, la boca de otros hablará por ellos. Se va a promocionar en el mundo boca a boca de que mira, ve allí, ve allá. Por eso es que nosotros como iglesia sí tenemos que dar a entender que estamos aquí,
Pero lo principal es que alguien que entre a esta casa, a este lugar, pueda testificar afuera y decir, mira, yo fui a ese lugar y oraron por mí. Mira, yo fui a ese lugar y sentí algo en mi cuerpo. Mira, yo fui a ese lugar y sentí que Dios se movía. Que pueda haber testimonio de lo que ocurre dentro de la casa de Dios. Entonces Ezequiel era diferente, porque Ezequiel era un hombre de la confianza de Dios. Ezequiel era un hombre de la confianza de Dios. Porque Dios, o para que Dios te use, debes ser de la confianza de Dios. Qué difícil es confiar en alguien, ¿verdad? Y a veces damos confianza y pensamos de esta, que bueno, y a lo mejor esa persona falla. Nos fallan en la confianza, pero Dios nunca falla. En Dios podemos confiar. Y Dios pretende confiar también en nosotros. Wow, Dios es bravo de verdad. Nosotros confiamos en Él porque Él es Dios. Pero Él confiar en nosotros que somos seres humanos y pecadores, a la verdad que Dios nos ama mucho. A la verdad que Dios nos quiere mucho, confiando en nosotros. Dios quiere depositar su gloria y su poder sobre personas que cuenten con la confianza de Él, que sepan que aunque puedan fallar, van a ser como David y van a buscar el rostro de Dios nuevamente. Ezequiel nació en una familia sacerdotal. Su nombre significa Dios es mi fortaleza. Fue llevado a cautivo junto al rey Joaquín a Babilonia por Nabucodonosor. Y no fue que llevó a todo el pueblo, sino que escogieron como que a la clase más alta, los mejores, y los llevaron cautivos, dice la Biblia, a Babilonia. Allí estaba Ezequiel. La casa de Ezequiel era un lugar de reunión donde los ancianos llegaban a pedirle consejo a Ezequiel. ¿Usted se imagina que lleguen a su casa la gente a pedirle consejo? Yo sé que lo primero que usted va a colocar es un potecito que dice tips. Mira, vengo a hablar contigo. No, tranquilo, yo te atiendo. Tips. Sí, porque ahora tú vas a un restaurante y aunque sea comida para llevar, te dice tips. Y algunos marcan el tips y algunos esperan que la persona no esté mirando para darle decline. Eso es otro tema. Cuando le das decline al tips es el tema de ese mensaje a lo mejor. Pero iban a la casa de Ezequiel a pedirle consejo. No era hablar de la iglesia, no era hablar del hermano, no era llorar, no, era hablar consejo cómo ellos podían seguir hacia adelante. Se cree que a base de esto se empieza el sistema de sinagogas luego en el pueblo judío. Algo que empezó pequeño en la casa de Ezequiel, el concepto se traslada ahora a crear las sinagogas en el pueblo judío. Ezequiel estuvo 23 años como profeta del pueblo de Israel. No 1, 2, 5, 10, 23 años. Fue ascendido en posiciones. Porque la persona que honra a Dios, Dios la honra. 3 dijeron amén. La persona que honra a Dios, Dios la pone en posiciones de honra. Y yo a veces hasta, ¿verdad? Yo digo, wow, Señor, me sorprendo de tanto testimonio de cómo Dios ha elevado a una persona aquí en la iglesia a una posición de liderazgo, porque sé que Dios está honrando no solamente lo que hace allí en el trabajo, sino también lo que hace para la obra del Señor. Dios honra, dice la Biblia, a los que le honran. Y a Ezequiel lo colocó, como Ezequiel honraba a Dios, lo colocó como gobernador de la provincia de Babilonia. Y le dio una posición bien sencilla, jefe de los sabios de Nabucodonosor. El mismo que se lo trae cautivo a Babilonia, ahora Ezequiel en su casa en una colina es declarado jefe de los sabios de Nabucodonosor. Porque cuando el enemigo quiere atraparnos para destruirnos, Dios lo que hace es que voltea el plan del enemigo para exaltar su nombre y para que un hijo o una hija de Dios esté en una posición de honra, para que lo que brille no sea el pecado, para que lo que brille sea la santidad, para que lo que brille no sea la muerte, para que lo que brille en tu trabajo sea la vida. Tú y yo somos representantes de la vida de Dios. Nuestra vida, nuestro testimonio habla. ¿Sabe que era tan profundo el pasaje o el libro de Ezequiel que los jóvenes judíos no podían leer el libro
hasta tener 30 años o más. Cuando cumplían 30 años los dejaban leer el libro de Ezequiel por la profundidad del libro. Ahora hay una frase que se da mucho en este libro y es casa rebelde. Esta frase, aunque otros profetas la utilizan, Ezequiel la utiliza 16 veces en su libro, imagínense. Y casa rebelde, esta frase significa que el cambio de lugar no significa un cambio de corazón. Escuche bien porque ya estoy terminando. Estoy terminando esta parte, pero viene otra. No significa un cambio, cambiar de lugar no significa un cambio de corazón. Tú puedes cambiar de trabajo, pero si sigues llegando tarde, pero si llamas diciendo que estás enfermo, no puedo, jefecito, hoy que yo no, pues no está, y es mentira, no estás cambiando de corazón. Puedes cambiar de novio, pero si eres una vaga, ay Dios mío, estás cambiando de novio, pero no de corazón. A los hombres que se rieron, estás cambiando de novia, pero eres un vago, pues estás cambiando de novia, pero no estás cambiando de corazón. Ay, yo no iba a decir, fíjate, no lo tenía aquí escrito, pero, o sea, tú puedes cambiar la frase casa rebelde, está diciendo el pueblo, ustedes cambiaron, Dios los trajo aquí a Babilonia y todavía siguen siendo casa rebelde, los puede sacar de Babilonia, llevarlo de nuevo allá a Jerusalén y todavía le falta completar un proceso porque están rebeldes, porque no han cambiado su corazón. Mire, la tradición dice que el mismo pueblo que recibió la profecía de Ezequiel fue el que lo mató. El mismo pueblo. Porque a veces podemos ser traicionados por los nuestros. Tú eres cristiano, cristiana, vas a tener unos días buenos y unos días malos. Eso va a pasar porque estamos aquí todavía en este estuche de carne y hueso mortal. Eso cambiará cuando llegue Jesucristo o cuando partamos de este mundo y seamos transformados a un cuerpo inmortal. A las personas buenas también le pasan cosas no tan buenas. Pudiese ser que tengamos dolores causados por personas que no están alineadas al plan de Dios. Si hay un recuerdo de tu vida pasada, recuerda que el tema es caminando hacia adelante, que te estanca y te detiene porque estás pensando en el dolor pasado. Déjame decirte algo, hay gente que te provocaron o me provocaron dolor y lo hicieron sin querer queriendo. Porque no estaban conectados. Pastores estaban en la iglesia, sí, pero no eran cristianos. No estaban conectados con Dios. El que está conectado con Dios no le hace mal a su hermano o a su hermana. Alguien puede decir amén. Por eso es que si sufriste esa situación, hoy se la entrega a Cristo y le dice, ¿sabes qué? Esa persona la perdono. Ella ni sabe que me ofendió, pero yo lo perdono porque sé que no estaba alineado al plan de Cristo. Estamos hablando de una persona, Ezequiel, entregada a Dios. Porque las personas que se entregan a un Dios grande experimentan cosas grandes. Si Dios es grande, yo creo que lo que Él da es grande. Ese amén fue muy bajito. Si yo le sirvo a un Dios grande, yo sé que lo que voy a experimentar de Dios es algo grande. ¿Sabe lo único que me sorprende? Que es más grande que lo que Él me dijo. No me sorprendo ya de que sean cosas grandes. Me sorprendo que Él da más abundantemente de lo que yo tal vez le pido. Que Él me sorprende cada día con más excelente gloria y bendición. Porque Él siempre tiene algo nuevo. Así es nuestro Dios. Ezequiel experimentó un encuentro con Dios al comienzo de su llamado. Una teofanía increíble de la cual voy a hablar. Otros profetas como Isaías y Jeremías tenían también experiencias significativas en sus ministerios que lo catapultaron para realizar la obra dada por Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces Dios tiene que movernos, tiene que sacudirnos para que despertemos de alguna situación y veamos cosas extraordinarias y entendamos que va con nosotros en serio. Dios no viene para jugar contigo.
Dios viene con algo serio, algo grande. Todo dependiendo como tú tengas a Dios. Si lo tienes en luz verde, adelante. Si lo tienes en pausa, si lo tienes ahí en luz amarilla, ¿cómo tú tienes a Dios en tu vida espiritual? Que haga conmigo lo que quiera. O no, no, todavía. Yo decido cuándo hacerlo. La teofanía que experimentó Ezequiel en el capítulo número 1, antes del versículo 12 que he leído, es algo extraordinario. Porque apareció una criatura con 4 caras que representaba la deidad de Dios y que podía desplazarse hacia todas las direcciones, pero siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Una de las caras era cara de hombre, que significaba el conocimiento. Otra de las caras, cara de león, que significaba el poder. La tercera cara, cara de buey, que significaba fortaleza. Y la cuarta cara, cara de águila, que significaba rapidez. Se movían hacia donde el Espíritu les dirigía. Ese versículo que hemos mencionado. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Se movían hacia donde el Espíritu les decía. Había unidad de propósitos y cada uno caminaba hacia adelante. Dígame si no debe ser la visión de la iglesia de Cristo en este tiempo. Se mueve bajo la dirección del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia. Hay líderes, ¿verdad? Hay toda una dinámica estructural, pero lo principal es que nos movamos de acuerdo al propósito del Espíritu Santo. Tiene la iglesia que tener unidad de propósitos. No debe haber nunca agendas personales. Porque cuando está mi agenda primero, va a fallar algo y se va a romper el ciclo de bendición. Pero cuando está la agenda de Dios moviéndose y todos vamos caminando hacia la misma dirección, es por eso que vemos milagros, maravillas, sanidades, provisión, liberación. Hacemos parte del cuerpo de Cristo, aquel que nunca tuvo oportunidad de ser nada. Sin embargo, ahora Cristo lo llama por su nombre y le dice: mío eres tú. Perteneció a un club, ni 4H, Futuros Agricultores de América, al club de los caminantes de Williamstown, Boy Scout, Girl Scout. Nunca estuvo en el club. Estuvo en el club que iba mucho a la oficina del director en la escuela por pelear. Presidenta. Ahora hay algo que es mayor que cualquier club de este mundo. Y es ser parte del cuerpo de Cristo. El brazo hace falta, la pierna hace falta, el cuello hace falta, la cabeza hace falta, los ojos hacen falta, la nariz hace falta, el oído hace falta, la boca hace falta, el dedo hace falta, todo hace falta porque somos el cuerpo de Cristo. Somos los que le damos movimiento al evangelio sobre la faz de la tierra. Tiene unidad de propósito, camina hacia adelante. La iglesia camina hacia adelante. Me llama la atención porque buscando información encontré que el cangrejo tiende a dar un paso para adelante y 4 para atrás. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Estoy hablando aquí con... Ya llegaron los ovnis que dicen por ahí que van a llegar. ¿Saben qué es lo que es un cangrejo, verdad? Usted se lo chupa ahí, se lo come, no sé. El cangrejo, por naturaleza, camina más hacia atrás que hacia el frente. La iglesia, la naturaleza de la iglesia no es caminar hacia atrás. Gloria a Dios por las victorias pasadas. Gloria a Dios por la historia pasada. Pero nuestra bendición no está en el pasado, en el domingo pasado, el mes pasado, el año pasado, el tema pasado. Está en lo que está delante. Lo que tenemos delante, lo que tenemos de frente es más grande que lo que tenemos de espalda. Pero el cangrejo se mueve hacia atrás. Pero yo decía,
hacia el frente. El canguro no puede caminar hacia atrás. ¿Por qué será? Tiene las dos patas de atrás bien grandes, ¿usted lo ha visto? Y las dos de al frente bien pequeñas. Y algo le impide que camine hacia atrás. Quiere decir que en su naturaleza está no caminar hacia atrás, sino caminar hacia el frente. Es más, ni caminar, porque lo que hace es saltar. ¿Tú has visto un cangrejo, un canguro caminando? No puede. Va saltando, va corriendo. Es momento de correr porque el tiempo se agota. Es momento de saltar hacia la bendición que tenemos delante. Es momento de atrapar lo que Dios quiere que atrapemos para glorificar su nombre y para que su gloria sea exaltada. Así que no, la iglesia no es como el cangrejo. La iglesia es, o debe ser, con esa característica del canguro. Pero sabe que ya que estamos en ese mundo animal, en la clase de ciencia, en este cantito de la predicación, ¿cuántas pruebas usted ha superado? Saque cuenta. ¿Cuántas veces se le ha dañado el carro cuando menos debe de dañarse? Oye, cuando no se le rompe algo, recibe una bendición, ¿verdad? Recibe unos chavitos extra que usted dice, bueno, esto va a ser para esto, sí, para eso mismo, para reparar lo que se le rompió en la casa. ¿Ah? Y siempre usted dice, bueno, ¿pero qué será? Pero usted tiene que tener la mente de Cristo posicionada, que cada situación que nos toca en la vida es para ir de frente, para caminar de frente. Inclusive no es para dar mucha vuelta, es para cruzarla, porque mientras más rápido la crucemos, más rápido vamos a llegar al próximo nivel en Cristo. Hay un animal que tiene algo muy extraordinario. Y este animal, no importa cómo caiga, siempre va a caer de pie. Siempre va a caer de pie. Porque tiene lo que han conocido como no una teoría, sino la capacidad de transicionar aún en el aire. Lo pueden lanzar con toda la fuerza y él tiene una capacidad que en el aire, ¿se acuerdan de Matrix? Yo digo, si algún día yo me caigo, que yo espero no caerme, Omar, acuérdate, Matrix, acuérdate del gato, que no importa cómo lo tiren, cómo lo lancen. Por eso es que la gente habla de que el gato tiene 7 vidas. ¿Hay alguno aquí que creen eso? No diga amén ni pa. Pero es porque no importa cómo caiga, siempre cae de pie. No importa lo que pase, siempre cae de pie. Y no es que caiga de pie, que cae de pie y siga adelante. Nosotros, los hijos de Dios, qué mayor capacidad que el Espíritu Santo nos ha dado, que cuando el enemigo nos lance para vernos derrotados, algo nos diga, no, es que la mano del Señor no me va a dejar postrado. Si me lanzan con toda la misericordia de Dios, me levanta. ¿Alguien cree en esta mañana que tengamos que caer de pie y podamos seguir caminando hacia adelante? Levanta a alguien con mano conmigo y dile, Señor, yo soy de los que camina hacia adelante. Yo soy de los que voy a seguir hacia adelante. Este versículo dice que caminaban, 4 cabezas, y caminaban derecho. Derecho es estar recto, erguido, sin torcerse a un lado ni otro, sin detenerse en puntos intermedios. Y cuando se habla de derecho hacia, ese hacia lo que relata es una acción de sentido de movimiento. Y adelante es avanzar, dejando a un lado cualquier distracción. En este tiempo llegan muchas distracciones. Si no estás enfocado y enfocada en Cristo, hay distracciones que parecen bonitas y buenas,
pero han llegado para desenfocar tu vida espiritual. No, pero es que allá, sí, pero los de allá no van a la iglesia. Los de allá pueden pasar 10 años y no necesitan de ir a la iglesia porque nunca han experimentado la necesidad de ir a una iglesia. Y te dicen, no, pero comparte conmigo más, pero ¿qué pasa que esto? No, pero ¿qué pasa con otro? Y lo seguimos dejando y que llega una distracción a nuestra vida. Y cuando la distracción llega, viene acompañada del sentido de remordimiento. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si, wow, hace tiempo yo no voy, yo no me atrevo a ir? El enemigo empieza a lanzar dardos a tu mente y a tu vida para detenerte, porque él sabe que tu naturaleza es caminar hacia adelante. Quien camina solo avanza, pero quien camina acompañado llega más lejos. Yo voy a avanzar, estoy solo, pero aquí no somos estructuras aparte, somos la iglesia de Cristo. Josué 6:5, los muros de Jericó. Dice que la instrucción fue una y ellos siguieron la instrucción. Tocar cántaro, tocar trompeta, y cuando tocaren prolongadamente el cuerno del carnero, así que oyereis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará. Porque todo el mundo caminaba hacia el frente. Porque todo el mundo estaba en unidad de propósitos. Porque todo el mundo sabía que si Josué era el líder, podía ser medio imperactivo, pero esa fue la persona que Dios colocó en esa posición. Ey, los líderes, no estoy hablando de mí, estoy hablando de los líderes en la iglesia. Tenemos que respetarlos, porque hoy eres tú y mañana es otro. Y nosotros no vamos a hacer, ¿se acuerda de lo que nos decían? No hagas con otro, nuestra mamá, no hagas con otro en la escuela lo que no quiere que te hagan a ti. No hagas nunca con otro en la iglesia lo que no quisiera que te hagan a ti. Déjame tomar un poco, no veo mucho, no escucho mucha gloria. La victoria fue porque todos iban hacia el frente, caminando, dando vueltas, gritando en el nombre de Jesús. La diferencia fue la murmuración en el desierto, cuando comenzaron a quejarse de lo que no tenían, de lo que había en el pasado, porque no estaban caminando hacia el frente. La tierra se abrió y se los tragó. ¿Por qué? Porque no iban en la dirección correcta del Espíritu, siempre estaban hablando de derrota. El que lidera, hágalo con sabiduría. El que trabaja, hágalo con amor. El que ora, hágalo con fe. Y el que adora, hágalo con pasión. Póngase en pie conmigo en esta hora. No importa lo que tú hagas. Es más, tú dices, yo todavía no tengo una posición o no sé qué puedo hacer en la iglesia. ¿Sabes qué? Todos tenemos una función en la iglesia. Porque a lo mejor tú eres de esa persona que puedes ir donde otra y darle una palabra de aliento sin que nadie te esté mirando. Posiblemente sabes que esa persona tiene una necesidad y apareciste en la casa con una bendición. Puede ser esa persona que abogue por el bien de otras personas. Esa persona que en el momento en que otros se sienta decaído porque le están dando un diagnóstico, el laboratorio le dice algo, alguna palabra tú puedas decir. Imagínate tú allí como la persona que saca la sangre y decirle, mira, te sale mal esto, pero yo he conocido una persona que hace transfusiones de sangre gratuita y el Señor comienza a utilizarte para bendecir a otros. El Señor utiliza tu conocimiento en algo para que tú a través de la palabra puedas hablarle a otra persona. No se trata de yo convertirme, venir a la iglesia para yo ser salvo. Se trata de que yo pueda ayudar a otro para que escape de la muerte eterna, que camina hacia adelante en el nombre de Cristo. Yo no sé si tú te has estado moviendo o si has estado un poco detenido o detenida por cualquier situación. ¿Sabe lo que Dios tiene extraordinario? Que Dios ya te conoce, que Dios ya sabe. Lo único que Él quiere es que tú camines hacia adelante.
Que tú digas, ¿sabes, Señor? Voy a caminar hacia adelante. Voy a dar un paso de fe en ti. No me quedan fuerzas, el Señor lo sabe. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo multiplico las fuerzas del que no tiene ningún